Señor, nosotros queremos una vez más colocarnos delante de ti en dependencia a ti, Espíritu Santo. Queremos pedirte que tú obres. Entendemos que la palabra sin tu presencia en medio de nosotros es vacía, pero que cuando tú estás, cumple, Señor, lo que debe cumplir. Y nosotros pedimos que nuestra mente y nuestro corazón estén alineados contigo para recibir lo que tú has preparado, Señor. Háblanos en esta mañana a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, hemos estado por varios domingos y continuamos con una serie, con la serie Somos Iglesia. Y esta serie es muy importante porque a veces tenemos muchas preguntas y no tomamos tiempo de hacerlas o de responderlas. Y tener la oportunidad de entender principios básicos y fundamentos de fe que son parte vital de nuestra vida como personas que hemos decidido seguir a Jesús, o que tal vez estamos aquí por primera, segunda, tercera vez y estamos todavía tratando de descubrir de qué se trata, quién es Dios o cómo sucedió esto de la muerte de Jesús. Entonces es importante entender qué es ser iglesia. Y yo lo digo por experiencia personal. La primera vez que yo vine a una iglesia fue a un campamento y recuerdo que el Espíritu Santo me convenció de que era un pecador. Tomé tiempo de conocerle a él, pero cuando regresé a casa, una vecina me empezó a hacer muchas preguntas y a decirme muchas cosas de lo que significaba ser parte de una iglesia. Y yo me asusté, porque dije, uy, a mí nunca me dijeron eso. A mí solo me preguntaron si a mí me gustaría que Jesús fuera el Señor de mi vida y entregarle mi vida a Él, y yo dije que sí, pero a mí nadie me dijo lo que ella me estaba diciendo. Empezó a decirme ciertas cosas que tenía que hacer que yo no sabía que eran parte de vivir una vida en Cristo. Entonces me tomé la tarea de buscar en la Biblia, de preguntar a personas, y me encontré con una realidad. Muchas de las cosas que ella me dijo eran verdades a medias. Y algunas eran mentiras, pero muchos de nosotros tal vez hemos asistido a la iglesia, pero hay cosas que aún necesitamos entender y comprender, ¿cierto? Entonces hemos estado yendo a través de esos fundamentos. El domingo pasado y el fin de semana pasado estuvimos estudiando acerca de la Trinidad, también se ha estudiado acerca de la palabra de Dios, de salvación, y hoy vamos a estudiar un tema muy interesante, y es el bautismo. Entonces yo los quiero invitar a que me acompañen para iniciar este estudio. Vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículo 26. Y es una historia bien interesante que vamos a leer acerca de un hombre que pidió ser bautizado, y vamos a darnos cuenta cómo sucedió esto, y de ahí vamos a arrancar un poquito hablando de lo que es el bautismo, y es la historia de Felipe y el etíope. Entonces dice así, espero que ya lo tengan en sus manos, lo hayan encontrado, versículo 26, dice que un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros de ella, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su ida. Respondiéndole el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay un agua. ¿Qué impide
impide que yo sea bautizado? Y Felipe le preguntó, le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué emocionante cuando uno lee esa historia, el movimiento y cómo sucedió, y esta historia nos va a ayudar a mirar un poco de lo que se trata el bautismo realmente. Y dice que Felipe fue movido por el Espíritu Santo a dirigirse de alguna manera a este lugar, y cuando se dirigió encontró que había un eunuco y que este eunuco estaba leyendo la palabra de Dios. Ese hombre realmente había ido a Jerusalén a adorar a Dios y de regreso venía leyendo la palabra de Dios. Felipe se le pone al lado y empieza a escuchar lo que está leyendo y le pregunta, oye, ¿tú sabes lo que estás leyendo? ¿Estás entendiendo? Y este hombre le da una respuesta muy honesta. Pero ¿y cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Interesante eso. Hay muchas verdades que a veces no entendemos porque nadie se ha tomado el trabajo de explicárnoslas. Por eso esta serie Somos Iglesia es importante, porque vamos a descubrir esas verdades. Y entonces dice que Felipe empieza a explicarle. Y dentro de la explicación que él le da, ¿qué hace? Le cuenta quién es Jesús. Le habla acerca de quién es Jesús. Y yo quiero detenerme en un momento aquí. Aunque el tema central es bautismo, es importante siempre entender y comprender y compartir el Evangelio de Jesús. Porque es algo que muchas veces no entendemos. No entendemos qué realmente fue lo que sucedió. Y hoy en día hay tanta información en todos lados, en las redes sociales, en los celulares, en todos lados hay tanta información y hay tanta proliferación de diferentes congregaciones, de diferentes denominaciones, que a veces estamos un poco confundidos acerca de qué es el Evangelio. Y dice que la escritura que él le estaba leyendo específicamente habla de un cordero que fue al matadero y enmudecido, que no habló y puso su vida, que fue asesinado. Y es en este punto donde Felipe puede compartirle acerca de Jesús. Y yo me imagino que le compartió en toda la dimensión, porque al final el eunuco, con tanta emoción y con tanto fervor, dijo, ¿y qué impide que yo me bautice? Y entonces dice que encontraron, no sé si era un charco, un lago, un arroyito, un río, y dice que le dijo, bautízame. Y entonces Felipe le pregunta, pues si crees de todo corazón, puedes hacerlo. Y el hombre que respondió, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es una pregunta interesante. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Lo creemos realmente? Y de eso se trata el Evangelio, de entender que el Dios creador del universo, y voy a detenerme aquí así a tratar de hacerlo muy rápido, el Dios creador del universo nos puso sobre la tierra para tener una relación con Él. Listo. Y teníamos una relación constante con Él, pero el pecado se introdujo y al introducirse el pecado, nuestra relación con Él se quebró. Fue dañada. Ya no podíamos tener esa relación con Él. Pero del mismo momento en el que nosotros dañamos esa relación al introducir el pecado por nuestras decisiones, Él elaboró un plan. Un plan para que tú y yo pudiéramos volver de nuevo a esa primera relación. Y ese plan incluyó a su propio Hijo. Escogió una nación y a través de esa nación, a esa nación le enseñó y le mostró unos símbolos de lo que Él iba a hacer. Lo que Él iba a hacer a través de Jesús. Y en el momento indicado, su Hijo Todopoderoso desciende del cielo a la tierra en forma humana. Y en forma humana decide vivir entre nosotros para hacerse un Dios más cercano, porque la gente lo veía como un Dios lejano. A raíz del pecado vemos a Dios como alguien lejano. Entonces viene Jesús y vive entre nosotros para que podamos entender que Dios es Emmanuel, Dios con nosotros, que no es un relojero que hizo el reloj, lo puso a andar y se fue, sino que está constantemente con nosotros. Y la mayor prueba de eso fue enviar su propio Hijo. Pero no solo lo envió para que caminara entre nosotros, sino para que pagara por nosotros, porque el pago del pecado es la muerte. Y la única forma de que nosotros fuéramos totalmente limpios y que volviéramos a restaurar nuestra relación con Dios es que alguien limpio y puro muriera.
Y nadie en la tierra era de esa manera. Todos somos pecadores. Entonces Jesús lo hizo. Jesús vino y fue crucificado. Ahí dice, como un cordero enmudecido. Murió en la cruz. Fue sepultado y al tercer día resucitó, venció a la muerte, estuvo entre los hombres 40 días enseñando cómo debía vivirse con la vida que Dios quiere que vivamos, y finalmente ascendió al cielo para estar a la diestra del Padre. Y nos dijo y les dijo a sus discípulos que nos convenía que Él se fuera. Tal vez Él quería quedarse, pero es que nos convenía que se fuera, porque si se iba enviaría al Espíritu Santo que estaría con nosotros, pero en nosotros. ¿Listo? Entonces este es el Evangelio. Seguramente Felipe se lo compartió al eunuco y este eunuco dijo: wow, no puedo creer que Dios de los cielos enviara a su propio Hijo a morir por mis pecados. Yo quiero bautizarme, yo quiero confesar que Cristo es el Señor. Quiero morir al pecado, yo quiero sepultar mi vida y yo quiero vivir en Cristo. Amén. Este es el Evangelio. Lo demás que nos comparte son solo arandelas. Listo. Pero ahora nos vamos a dar cuenta qué produce ese Evangelio en nosotros. ¿Y por qué el bautismo? Si el bautismo es o no es necesario, ¿qué no es un bautismo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos a la raíz de la palabra bautismo. La raíz de la palabra bautismo es una palabra griega que significa baptismos o sumergir. Significa esa palabra. En alguna connotación, la connotación es limpiar. Y el bautismo no apareció por primera vez solo con los discípulos de Jesús. Resulta y pasa que era una costumbre que tenían los judaizantes, las personas que no eran judíos y querían hacerse judíos. Algunos de los clérigos hacían que ellos se bautizaran, es decir, que entraran al agua y cuando salían del agua se supone que ahora ya eran públicamente judíos porque querían convertirse al judaísmo. Recuerden que en ese entonces la mayoría de pueblos eran politeístas. La única religión o la única creencia que era deísta era la de los judíos. Los demás creían en multitud de dioses. Entonces los judíos tenían esta costumbre. ¿Listo? Pero para nosotros va a tener otro significado. No solamente se trata de hacer parte de una religión o de que ahora me cambié de bando, por ahí dicen, ay, que ahora tú te cambiaste. No se trata solamente de eso. Vamos a ver de lo que realmente se trata el bautismo. Pero para saber qué es, debemos mirar qué no es. ¿Qué no es el bautismo? Primera cosa que no es el bautismo y debemos entender. El bautismo no es redentor. ¿Qué quiere decir eso? Es que si yo me bautizo soy salvo. No, la Biblia dice en Efesios que la única manera de ser salvo es por gracia, por la fe en Jesucristo y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no, alguna persona, no, es que si yo me bautizo entonces soy salvo. Crecimos en esa cultura y algunos tenemos ese pensamiento, pero no, el bautismo no es redentor. No es por el bautismo que vamos a ser salvos, es por la fe, y la fe en el Hijo de Dios, ¿listo? En que Él realmente es el Hijo de Dios y que realmente murió por nosotros. Segundo, el bautismo no es algo ritual o es ritualista. ¿Cómo así? O sea, no es que es un requisito y es algo que tengo que hacer porque, bueno, llevo 3 meses viniendo a la iglesia, o llevo 4 años yendo a la iglesia, o ya llevo 10, y entonces como llevo ese tiempo yendo a la iglesia, ya me tocó, porque ya me dio pena. Han hablado tanto del bautismo y yo no me he bautizado, entonces ya me dio pena, ya me va a tocar bautizarme. No, el bautismo no es un rito. ¿Listo? Y tercero, no es repetitivo. ¿Qué quiere decir que no es repetitivo? O sea, que no lo tienes que estar haciendo todo el tiempo. Hay personas que tal vez se sienten, bueno, me cambié de iglesia, entonces ahora me bautizo en esta. O es que hace 3 años que me bauticé, yo como que no estaba tan seguro, entonces me voy a volver a bautizar ahora porque como que no lo entendía tanto. No es necesario hacerlo de esa manera. ¿Listo? Entonces, solo para tener en cuenta que no es el bautismo. Porque muchos de nosotros crecimos en un contexto donde la religión predominante era el catolicismo. Y muchos de estos conceptos los tenemos todavía.
Yo recuerdo en 1999, cuando estaba el anuncio de que en el año 2000 el mundo se iba a acabar y todo ese misterio, yo no estaba más jovencito, no recuerdo bien si fue las noticias o que entrevistaron a un sacerdote y el sacerdote dijo que los niños que no estaban bautizados, si llegaba el 2000, se iban para el infierno. Esos no iban a ser salvos. Pero yo sí me acuerdo que en mi casa resulta y pasa que a mi hermana no la habían bautizado. Nosotros veníamos de una familia católica y corrieron a bautizar a mi hermana porque si no se iba a ir para el infierno. Algunas personas creen que a través del bautismo son salvos o que si no se han bautizado no van a ser salvos. Entonces no es redentor. ¿Listo? No es redentor. Solo para aclarar eso. Entonces, ¿qué es el bautismo? Vamos a mirar Mateo 10:32. Yo quiero que lo busquen y lo señalen en sus Biblias. Mateo 10:32. ¿Listo? Y es interesante porque aquí Jesús está diciendo algo. Y algo muy claro. Y tenemos que tenerlo muy claro. Porque Él lo dice de esta manera y después lo dice a lo contrario. Y Jesús dice, si están ahí, Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Listo? Entonces, para que Jesús nos confiese, nosotros necesitamos confesarlo. Es interesante porque también dice lo contrario. Pero todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré. Tremendo, ¿verdad? Entonces, el bautismo tiene que ver con una confesión pública. Y vamos a ver qué dice 2 Corintios 5:17. Vamos a tener muchas escrituras, pero solo algunas quiero que busquen realmente. Esta quiero que la busquen. 17. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿A cuántos les gusta la casa remodelada? Entonces Jesús renovó y remodeló la casa. Entonces el bautismo es una declaración pública. Somos nuevas criaturas en Dios. Es una declaración que hacemos en público, que la gente puede escuchar, no es escondido. ¿Listo? No es algo que hago por allá, es que yo soy... Lo que pasa es que a mí me dijeron que uno no tiene que decir que es cristiano, sino que con sus hechos demostrarlo. Entonces, tampoco digo que soy cristiano, simplemente que la gente se dé cuenta con mi vida. El problema es que se demoran 5 años conociendo y todavía no se han dado cuenta con tu vida. No, es una declaración pública, es hacer público lo que tú haces. ¿Qué es el matrimonio? Cuando nos casamos, es hacer público nuestro amor y ponerlo bajo la bendición de Dios. Hoy en día en las redes sociales, cuando alguien se compromete, enseguida sale comprometido con, ¿cierto? Uy, se comprometió. Deberían poner una opción que diga comprometido con Jesús. ¿Cierto? Sería chévere colocarlo en el Facebook, a ver si algunos llegan ahora y ponen en Facebook comprometido con... Hacer pública nuestra fe, es una declaración pública de nuestra fe, no a escondidas. Tal vez tú vienes muchos años viniendo a la iglesia y dices, bueno, pero todo el mundo sabe que yo soy cristiano. Entonces vamos a ver un poco más ¿qué pasa con eso? ¿O qué pasa con esa declaración pública de nuestra fe? Listo. Ahora, también es importante entender que el bautismo es un símbolo, ¿ok? Porque a veces abusamos de los símbolos o menospreciamos los símbolos también. El bautismo es algo simbólico y algunas personas no le dan la importancia realmente que tiene. Romanos 6, pueden buscar esa también, la vamos a buscar. Romanos 6, vamos a leerlo. Si no quieren buscarlo, pueden subrayarlo. Dice de la siguiente manera, Romanos 6, vamos a ir al versículo 4 específicamente.
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El bautismo es un símbolo de lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Jesús? Murió por causa del pecado. Fue sepultado, pero también resucitó. Listo. Entonces el bautismo es un símbolo de esta muerte, sepultura y resurrección. Es el entendimiento de que nosotros hemos sido llamados a morir al pecado, sepultar nuestra propia vida y resucitar para vivir en Cristo. Ese es el entendimiento del bautismo que nosotros tenemos. Ahora, hay muchas formas de ver el bautismo y Juan empezó bautizando, ¿cierto? Cuando nosotros vemos en la Biblia los primeros bautismos que registramos en el Nuevo Testamento fueron de Juan, y dice que el bautismo de Juan era ¿para qué? Mateo 3:11 dice que era para el arrepentimiento, era un bautismo de arrepentimiento, pero el mismo Juan dijo que después de él vendría uno mayor que él, del cual él no tendría ni siquiera cómo ponerse sus sandalias, pero dice que este lo iba a bautizar con espíritu y con fuego. Listo, entonces el bautismo de Juan era un símbolo de arrepentimiento. La predicación de Juan todo el tiempo fue que arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y la gente que era convencida de que estaban pecando, de que estaban haciendo lo incorrecto, venían donde Juan y eran bautizados. Listo, y en ese bautismo, ¿qué era lo que hacían? Lo que dice la palabra: sumergían sus pecados y salían limpios. Eran limpios, quedaban de alguna manera para ellos limpios. Este fue el bautismo que enseñó Juan. Listo, pero ese bautismo de Juan solamente era como un entendimiento para nosotros de que un primer paso es el arrepentimiento. ¿Estoy claro con esto? Un primer paso es el arrepentimiento. Cuando nosotros venimos a Dios, una de las primeras cosas que nosotros hacemos es ¿cuál? Arrepentirnos de nuestros pecados. Y esto es interesante, porque no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó. Yo creí que no era pecador. Yo me portaba bien, era un chico juicioso, pues de vez en cuando uno hace travesuras, pero realmente cuando a mí me decían tú tienes necesidad de Cristo, yo decía, ¿yo para qué necesito a Cristo? Si yo soy bueno, si yo me porto bien, ¿yo para qué necesito a Jesús? Lo que necesitan a Jesús son los pecadores. Y yo no me considero un pecador. Sonido. Y yo no me considero un pecador, entonces yo no necesito a Jesús. Pero cuando por primera vez realmente el Espíritu Santo obró en mi vida, y después vamos a hablar de cómo obra el Espíritu Santo, lo primero que supe era que era un pecador y que necesitaba a Jesús. ¿Saben? Una de las razones por las que muchas personas no vienen a Jesús es porque creen que la iglesia está llena de gente santa. O que en la iglesia nada más van los santos de los últimos días. No, mentira. Creen que la iglesia nada más va a personas que, no, eso es gente buena, gente que ha decidido vivir para Dios, entonces los pecadores no tienen cabida. Pero si ustedes se dan cuenta, el único requisito para venir a Jesús es ser pecador. Entonces estamos bienvenidos para venir a los pies de Jesús como pecadores. Jesús le decía a los religiosos de esa época, es que los sanos no necesitan doctor, los que necesitan sanidad son los enfermos, porque algunos religiosos creían que no eran pecadores. Entonces yo estaba en ese bando no era religioso porque no iba a ninguna iglesia, pero estaba en el bando que creía que yo era lo suficientemente bueno como que no necesitaba perdón de mis pecados, no había matado a nadie, no había hecho nada así tan grave. Pero lo interesante es que si nosotros vemos una de las manifestaciones del Espíritu Santo o de la presencia de Dios, y lo vemos aún en los profetas, es que cuando su presencia viene nos convence de que somos pecadores. Si ustedes miran a algunos de los profetas, cuando realmente dice que
sentían la presencia de Dios, lo primero que hacían era que soy pecador. Era lo primero. Y si tú te pones a estudiar, muchos de esos profetas eran sacerdotes, eran gente que se portaba bien. O sea, era gente que tú dices, no, esa gente que va a tener pecado. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Esa gente era intachable. Pero cuando venía la presencia de Dios, tenían esta convicción de que eran pecadores. El primer paso para acercarnos a Jesús es la convicción de que necesitamos su gracia, necesitamos el perdón, pero para acceder a eso necesitamos ¿qué? Arrepentimiento. Necesitamos estar arrepentidos. ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra griega para arrepentimiento es metanoia. Mente nueva, un cambio de mente. Es entender que lo que yo hago, que antes pensé que era bueno y que no era malo, realmente es pecado. Y entonces esta convicción solo la trae Dios. Yo trabajo con jóvenes y podemos pasar 5 años dándole la misma información acerca de lo que es bueno y es malo y que es pecado y que no es pecado. Y al final uno dice, uy, no, me frustré. Porque no tienen la convicción. La palabra de Dios dice que el único que trae la convicción de pecado, juicio y justicia es el Espíritu Santo. Y lo necesitamos en medio de nosotros y después vamos a ver eso. Entonces Juan bautizaba para el arrepentimiento. ¿Listo? Pero dice que Jesús vendría a hacer un bautismo diferente. Un bautismo, y aquí hay unas palabras bien gruesas para mí. En Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el mismo Romanos 6 que leímos, dice una cosa bien interesante. ¿Cómo viviremos? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, primero somos bautizados para arrepentimiento. Después entendemos que necesitamos la salvación y que la salvación solo se obtiene a través de la fe en el Hijo de Dios. Pero después de esto necesitamos correr a bautizarnos. Y en el entendimiento de bautizarnos, yo recuerdo que yo le huía al bautizo muchas veces porque decía, miércoles, o sea que si me bautizo no puedo pecar ya. Entonces, no, espérense un momentico, denme unos añitos más, todavía estoy muy joven, porque no tenía el entendimiento realmente de que la obra de Dios en mi vida hacía lo que pasó con el eunuco. Él me impide ser bautizado. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo no quiero seguir viviendo la vida que tengo. Esa es la convicción que trae el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo cristiano, en el bautismo cristiano, la acción de ser sumergido en el agua representa ser muerto al pecado. Listo. Y la acción de salir del agua representa una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso es una proclamación pública de nuestra fe en Jesús y de que somos nuevas criaturas. Para nosotros, yo a veces pienso, solo molestando, que cuando me metieron en el agua me tenían que dejar otro ratico más. Como para sentir que realmente estaba muriendo. ¿Listo? He escuchado a algunas personas que los dejan y dicen, ay, no lo vas a levantar. No es que él necesita morir realmente. Entonces, la acción de sumergirnos en el agua representa la muerte al pecado y la sepultura a nosotros mismos. Ya no vivimos para nuestro deleite, ya no vivimos para nuestro gusto y nuestro placer. Qué diferente sería la vida si viviéramos pensando de esa manera. Y entonces cuando salimos del agua representa que ahora somos limpios, que somos nuevos, pero unas nuevas criaturas. Se nos olvida la siguiente parte: en Cristo Jesús. Entonces creemos que son nuevas criaturas y nos sentimos bien, pero se nos olvida que ahora nuestra vida la debemos vivir ¿para quién? Para Él, para que Él sea glorificado, no para nosotros mismos. Sencillamente el bautismo cristiano es un testimonio externo de lo que ha pasado internamente. Internamente, ¿qué pasó? Dios nos convenció de nuestro pecado, nos arrepentimos, decidimos morir al pecado, decidimos ya no vivir para nosotros, sino vivir para Cristo. Entonces, ¿qué es el bautizo? Un símbolo externo de lo que pasó en mi interior. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, es un acto de obediencia. ¿Cómo así que es un acto de obediencia? Y este es un punto donde necesitamos entender. Mateo 28, 19, 20.
Pueden irlo buscando. Mateo 28, 19, 20. Y algunos no lo sabemos de memoria y es bien interesante este versículo. Pero en el entendimiento de este versículo podemos ver y darnos cuenta que el bautismo es una de las dos ordenanzas que Cristo le dio a su iglesia. Estamos hablando de que somos iglesia y al ser iglesia hacemos lo que Jesús nos dice. Y parte de eso es lo que dice el versículo 19. ¿Qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones. Bien, vamos bien, tenemos que salir. Cartagena, Bolívar y hasta el fin del mundo, Tierra Bomba. Vamos, estamos haciendo discípulos, pero hay una coma. Y después de la coma, ¿qué dice? Uy, o sea que no era solamente compartirles el mensaje de salvación y listo, sino que también hay que bautizarlos. Y para bautizarlos, seguramente tenemos que haber dado una muy buena explicación de lo que es el Evangelio de Cristo. No lo que muchas veces hacemos, que rápidamente le decimos a la gente: tú te sientes mal, venga a los pies de Jesús para que te sientas bien. Y yo no encuentro eso en la Biblia, pero está bien, hermano, hágale. Dios también lo usa para traer a las personas. Así trajo a muchos de los que estamos aquí sentados. Pero el real evangelio tiene que ver con muerte al pecado, con sepultura a nuestras propias vidas y con vivir para Cristo, no para nosotros. Entonces, ahí está el mandato. Dice: bautícenlos. ¿Qué quiere decir eso, querido amigo, hermano, que estamos en esta mañana? Que el bautismo es mandatorio o es un sacramento ordenado por Jesús a su iglesia. O sea que no es algo opcional, no es algo que tú puedes estar escapando de eso. Es algo que realmente, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, oye, es que ahí tenemos el ejemplo más claro. Y a mí me gusta, y por eso quise empezar con la escritura del eunuco, porque el eunuco era alguien que no era de esa nación. Pues algunos estudiosos dicen que seguramente era un judío que en el exilio de Etiopía creía en el Dios judío, porque era descendiente de judíos y por eso tenía la costumbre de venir y adorar a Dios. Algunos dicen que tiene que ver con que, como Dios tuvo tanta fama en siglos anteriores, algunas personas de otras naciones también quisieron hacerse judaizantes. Pero sin importar si es A o B, este hombre quería buscar a Dios, y en su sed de buscar a Dios y en su comprensión del Evangelio, él entendió que un paso, el siguiente paso, era ¿cuál? Bautizarse. El bautismo es parte, no es algo opcional, no es algo lo que tú puedes decirle: no, es que yo vengo y chévere y me siento. Ahora, por eso era importante saber que no es un rito. No es algo que tienes que hacer porque eres parte de la iglesia. Es algo que tienes que hacer porque tienes la convicción de que Cristo es el Hijo de Dios y de que murió por tus pecados y por los míos, que fue sepultado y que resucitó, y que nosotros nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, y entonces el bautismo es el símbolo de eso. De eso se trata el verdadero bautismo. Ahora, dice que debe hacerse, ahí mismo dice, ¿en el nombre de quién? Del Hijo y del Espíritu Santo. Es clave esta parte. ¿Por qué es clave esta parte? Porque recuerden que los judíos también bautizaban. ¿Listo? Entonces ellos bautizaban para hacerse judaizantes. Entonces era importante cuál era tu fe, en qué estabas creyendo. Y la semana pasada se habló acerca de la Trinidad y un entendimiento de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y al ser bautizados en el nombre de los tres, entendemos la Trinidad de Dios, entendemos el obrar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces confiamos en quienes son. Y entonces declaramos públicamente que realmente creemos en Él, que creemos en que es un solo Dios, pero que es trino. ¿Listo? Es parte de nuestra proclamación y para nosotros es importante entenderlo, porque aún hoy en día muchas de las derivaciones de la iglesia que se han desenfocado, en algunos casos son, por ejemplo, Jesús solo. Y entonces la relevancia o la más importancia la tiene Jesús, y el Espíritu Santo y el Padre se fueron a pasear. No, siguen ahí, están ahí, son parte de la Trinidad. En algunos lugares el Espíritu Santo no tiene cabida. Y no es así, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es importante que ustedes sepan eso. En Calvary creemos que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, que no solamente es una fuerza en movimiento, no, es parte de la Trinidad.
y que actúa y obra en nosotros, y vamos a hablar de eso. ¿Listo? Entonces ahí tenemos claro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tenemos algunas escrituras, solo apúntenlas, no van a ir a ellas por cuestión de tiempo. Tenemos 1 Corintios 12:13, que nos dice que porque un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Listo. Efesios 1:13 dice: en él también, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con un sello. ¿Y el sello cuál es? El Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Efesios 4:4-5. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. ¿Listo? Y es importante entender esto porque no es nuestra enseñanza, es lo que la Biblia nos está diciendo acerca del bautismo, acerca de nuestra fe. No hay un pocotón, no, hay una sola, y es la que nos está hablando aquí, es un entendimiento realmente de qué es. Entonces, ¿qué es el bautismo? Vamos a ver. El bautismo es simbólico, es un símbolo de lo que Jesús hizo. ¿Listo? El bautismo es la identificación de nosotros con Cristo, con su muerte, sepultura y resurrección. Es una señal de sumisión a Dios, donde sometemos nuestra vida al señorío de Cristo. Por eso es que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es la expectativa de ver el poder de Dios. Y ahora vamos a hablar del poder de Dios actuando. Es un sacramento. Ya nos dimos cuenta que no es una opción, realmente es un mandato que Jesús nos dejó. ¿Listo? Y es una señal de rendición de nuestras propias vidas. Hay una diferencia entre sumisión y rendición. En sumisión tú puedes solamente obedecer. En rendición tú estás totalmente sometido a Dios. Totalmente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es el bautismo. Ahora, hablemos un poquito del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es por la fe. Hay mucha gente que se confunde a veces con esto y entonces cree que la única forma es que tú fuiste bautizado con el Espíritu Santo porque hablas en lengua o porque haces esto. No, el bautismo del Espíritu Santo viene por la fe. Cuando tenemos fe en el Hijo, cuando nosotros hacemos esta proclamación pública, el entendimiento de quién es el sello, lo acabamos de leer, que dice que somos parte de Él, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, es la vida del Espíritu Santo en nosotros. Dice que ¿qué padre que su hijo le pide algo bueno, su padre le da algo malo? Que le pide pan, él le da una serpiente. No. Y dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre de los cielos nos va a dar el Espíritu Santo si se lo pedimos? Ahora, muchos a veces pedimos el Espíritu Santo para nuestro deleite solamente, para sentir cosas bonitas. Es que yo me sentí con una paz, y está bien, es parte de lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Pero ahora vamos a ver realmente cuál es el obrar del Espíritu Santo. Entonces tenemos 3 obras del Espíritu Santo. La primera es para contigo. ¿Qué significa para contigo? Juan 14:16. Y Jesús dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque le parece que es locura, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí Jesús está dando la promesa de que estará. Todavía no estaba. Listo, les estaba diciendo. Una de las obras del Espíritu Santo es para contigo. ¿Qué quiere decir? Nos empuja hacia Dios. Está alrededor de nosotros, llevándonos hacia Dios. Cuando empezamos a sentir esa convicción de pecado que sentimos, está empujándonos hacia Dios. Y esta obra del Espíritu Santo no necesariamente tiene que ver con personas que ya creen en Jesús, sino que Él la hace para empujarlos a que vengan a los pies de Jesús. Listo. Pero hay otra obra que Jesús prometió. Dice: estará en vosotros. Y entonces el Espíritu Santo obra en ti, en nosotros. Esto
¿esto qué hace referencia? Al Espíritu Santo morando en nosotros. La Biblia dice en 1 Corintios 3:16 que somos templo de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Lo que en el pasado solamente sucedía en un edificio, en un lugar llamado el lugar santísimo, ahora sucede en ti y en mí, en nosotros. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿para qué actúa el Espíritu Santo en nosotros? Vamos a ver, porque es que muchos creemos que el Espíritu Santo obra en nosotros simplemente para hacernos sentir bien. Pero dice Jesús que Él vendría para guiarnos ¿hacia qué? Hacia la verdad, hacia la voluntad de Dios. Una de las obras en nosotros del Espíritu Santo no es sentir escalofrío o eso es algo sobrenatural. La obra sobrenatural del Espíritu Santo sigue vigente y sucede alrededor del mundo todavía. Pero la mayor obra del Espíritu Santo es cuando tú y yo tenemos esa lucha interna contra el pecado. Y el Espíritu Santo nos compunge y nos dice, no lo hagas, porque desagrada a Dios. No lo hagas. Ven hacia Dios, no vayas hacia el pecado. Y la última es epi, o sobre ti. Y entonces Jesús dio la instrucción y les dijo, ustedes recibirán el Espíritu Santo y Él les empoderará para hacer la obra de Dios. Y entonces serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo está sobre nosotros con poder. ¿Pero con poder para qué? ¿Para que nosotros seamos glorificados? ¿Para que la gente nos mire a nosotros? No, con poder para que la gente vea quién es Dios. Qué triste es hoy en día ver gente que se gloria de hacer milagros, pero en su familia y en su casa tú no ves frutos del Espíritu Santo. Que tú escuchas de las personas alrededor de ellos que dicen, uy, no es una buena persona. Porque el mayor fruto del Espíritu Santo no son los milagros y las sanidades. Eso es obra del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es diferente, ¿cierto? Entonces hay una diferencia. Y lo que debe producir en nosotros es el fruto, no solo la obra. La obra Dios la hace por misericordia, por amor, porque quiere revelarse. Pero el fruto es parte de una relación constante y porque nosotros, como nuevas criaturas en Cristo, estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Cuando alguien parte tu computador o algo y ya tú no reaccionas, sino que realmente tú sientes que algo obra en ti para tranquilidad, tú dices, ¿esto qué es? No sé si les ha pasado, a mí a veces me ha pasado que digo, uy, yo no puedo ser tan paciente. Realmente es la obra del Espíritu Santo. Un amigo me dice, oye, tú sí eres paciente. Yo le digo, no, no soy yo. La obra del Espíritu Santo en mi vida, porque bien impaciente sí soy. Es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros nos capacita para hacer la voluntad del Padre. Eso fue lo que obró en Jesús. Lo capacitó para hacer la voluntad del Padre día a día. ¿Por qué? Porque entonces ahora vamos a entrar en una batalla espiritual. Una batalla espiritual entre, como vimos que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros también somos trinos, cuerpo, alma y espíritu. Y ahora que venimos a Cristo, nuestro espíritu viene a vida. Vive de nuevo, y al vivir de nuevo, entonces ahora hay un conflicto interno, porque la carne no quiere soltar lo que tenía antes, y empieza a haber una batalla espiritual. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo, y estamos espiritualmente vivos. Por lo tanto, experimentamos convicción del Espíritu Santo de lo que es y de lo que no es pecado. A mí me da risa cuando a mí me preguntan, oye, ¿esto será pecado? Yo les digo, ¿y qué te dice el Espíritu Santo? ¿Por qué me preguntas a mí si ya tú sabes la respuesta? Pero es que quieren engañar a su propia conciencia del Espíritu Santo. No, es que me dijeron que no, eso no es malo. Entonces, no, ahora empieza una lucha en nosotros. La batalla que ahora enfrentamos es nuestro espíritu contra la carne, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en los lugares celestiales. Esa es nuestra batalla real, es la batalla que enfrentamos. Por eso recibimos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Apunten esto, por favor. El Espíritu Santo habita en nosotros para mantener nuestra comunión con Dios.
Por eso nos alerta del pecado, porque el pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. Y entonces nos alerta porque no quiere que nuestra comunión con Dios se vea afectada. Entonces el Espíritu Santo obra en nosotros para que nuestra comunión con Dios se mantenga en nosotros. La batalla interior, Gálatas 5:7, porque el deseo de la carne es contra del Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Si tú en tu vida sientes esa batalla, dale gloria a Dios. El Espíritu Santo está obrando en ti. El día que no sientas la batalla, hay algo que está funcionando mal. Tal vez no estás lleno del Espíritu Santo, porque has rendido tu vida al pecado. Pero mientras estés dando la batalla, alimenta al Espíritu Santo en nosotros. Se puede constristar, pero también se puede alimentar. Necesitamos alimentar la vida del Espíritu en nosotros. Entonces, nos damos cuenta que el bautismo va como en una secuencia real. Entonces, vemos los tipos de bautismo. Primero, arrepentimiento. Necesitamos reconocer nuestro pecado. Segundo, necesitamos salvación. Podemos ponerla. Necesitamos salvación. No, siguiente. Siguiente. Y siguiente, la siguiente, por favor. Experimentamos arrepentimiento, nos duele el pecado, entendemos que hemos pecado. Segundo, entendemos que necesitamos salvación y que solo la tenemos a través de ¿qué? Del cuerpo de Cristo, el sacrificio que Cristo hizo. Tercero, ¿qué hacemos? Bajamos a las aguas. Decidimos identificarnos con Cristo, decidimos hacer pública nuestra fe y también viene el Espíritu Santo a nuestras vidas y nos capacita para hacer la voluntad de Dios. El bautismo ilustra la identificación de un creyente con la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. Muerte al pecado, sepultura a nosotros mismos y resurrección de la vida del Espíritu Santo en nosotros. En todo lugar en el mundo donde se predique el Evangelio de Cristo, las personas deben ser bautizadas. Porque el bautismo es lo que exige, es nuestra expresión pública, es el entendimiento público. En lo práctico, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida? Si no te has bautizado, bautízate. Ya no le des más vueltas. Si ya tú estás convencido de que Jesús realmente es el Hijo de Dios, de que realmente somos pecadores y necesitamos de Él, hazlo. Si todavía no te has convencido, pero hoy el Espíritu Santo te está hablando, ven hacia Él. Ven a decirle, Jesús, te necesito. Me arrepiento de mis pecados. Solo a través de ti tengo salvación, pero también quiero hacer pública mi fe en ti. Quiero identificarme contigo, sumergirme para que mis pecados mueran y vivir para ti. Pero si ya te bautizaste, tal vez cuando te bautizaste no entendías lo que significaba, pero has caminado por años en Jesús. El bautismo se hace vivo cada día. Cada día necesitamos morir a nosotros, sepultarnos a nosotros mismos y vivir para Cristo. Porque nos hemos identificado con la muerte de Cristo. Si eres cristiano hace 10 años y en tu forma de vivir no está Cristo reflejado o vivido, tienes que preocuparte porque eso suceda. Porque si no, mi querido amigo, estás viviendo algo que se llama religión. Y la religión no nos lleva al cielo. Es la fe en Cristo. ¿Ok? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle, vamos a terminar con una canción. Y con la misma canción que habíamos estado haciendo al principio de Espíritu Santo. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que haga su obra en nosotros. Realmente Él es el que la hace. No podemos ser nosotros. Yo puedo pararme aquí, el pastor Santiago y Alfonso y muchas personas por años y por meses a tratar de hacer que tú te convenzcas de que necesitamos a Cristo. Pero solamente el Espíritu Santo te va a dar esa convicción. Acércate a Cristo. La única condición es ser pecador. No necesitas ser santo. Pero al acercarte, entiende algo. Vas a morir al pecado. No puedes vivir diciendo que amas a Cristo si aún vives amando el pecado. Hay una diferencia. Sí, nosotros no vivimos para el pecado. Pecamos todavía, pero no vivimos para el pecado. Vivimos para Cristo. Vamos a orar. Señor, nosotros esta mañana venimos delante de ti, Señor. Jesús, reconocemos tu obra en la cruz. Una obra contundente para salvación.
Nos identificamos con tu muerte, con tu sepultura y con tu resurrección, Señor. Decidimos morir al pecado, Señor. Sepultar a nosotros mismos y resucitar para vivir por ti, en ti, para ti, Señor. Padre, no es fácil, pero queremos hacerlo, Jesús. Espíritu Santo, ven en esta mañana y haz lo que tengas que hacer en nosotros. Si el primer paso es bautizarnos, hacerlo, pero aún si ya hemos sido bautizados, pero no hemos vivido la vida que simboliza lo que hicimos en el bautismo, queremos que tú nos capacites, Espíritu Santo. Una vez más, llénanos con tu fuego. Aviva el fuego en nosotros para vivir la vida que tú quieres que vivamos. No una vida moralmente correcta, sino una vida que te agrade a ti constantemente y cada día, y donde nosotros muramos y tú vivas en nosotros. Porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí.